ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás peleando sola? ¿Qué? ¿Yo? Yo no estaba... No, por haciendo- supuesto que estabas peleando. ¿Estabas peleando con algo o con alguien? Aquí, justo aquí. Bueno, la verdad, yo estaba tratando de matar unos mosquitos. Mosquitos. Sí, así es. Me desperté con uno de ellos zumbándome en el oído y hacía tanto ruido como un helicóptero. Tuc, 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 tuc. Y luego bajé a tomar un vaso de agua y cuando llegué ahí vi al pie de la escalera había una nube grande de ellos y no tuve otra salida. Comencé una lucha cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Bueno, en eso tú apareciste y me viste ahí en plena pelea. ¡La pajarota resultó ser todo un macho! ¡Te voy a dar una paliza! Pero si estás perdiendo y quieres seguir impresionando. Cuidado, déjale, ya pare, por favor. ¡Ven! ¡Ven! En el 4. Ay, Sol, por lo visto mi tío se metió en una pelea. Esto va a terminar en tragedia. Carro, ya, por favor, para allá. No, Manuel, no. ¡Ahora voy contigo! ¡Suéltala! Pongan las manos sobre la cabeza. Escózalo. Esto es entre marido y mujer que no tienen otra cosa mejor que hacer. ¿Ya ves lo que ocasionas? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Sol? Bueno, él va a pagar por todo lo que hizo. Por lo que hizo, no, por lo que hace desde hace años. Ay, cállate, Sol. O sea que tú has aguantado callada todo este tiempo. Bueno. Ya la tormenta pasó, Celeste, ¿verdad? ¿Será? Tengo que ver qué van a hacer con Manuel. Esa pájara y tú me las van a pagar, Celeste. No digas eso, Manuel. Te voy a estar esperando, Manuel. Y espero que la cárcel solamente te deje salir cuando cambies esos modales. Pero qué descarado sea, aparte de estar arrestado y esposado, se da el lujo de amenazar. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Sol? Mamá, vamos a ser libres. Al fin. Libres si tu mamá va a la policía y levanta una denuncia. ¿Y me puedes decir qué estás esperando para hacer eso, Celeste? Esta vez no solo fue Sol quien lo vio. Hasta el tal Rosario estuvo involucrado. Mira, yo estoy segura que si tú se lo pides, él hasta puede ser testigo. Ay, por Dios, comadre. Manuel casi te mata otra vez. No puedes permitir que ese desgraciado quede impune. Ya lo sé, comadre. Ya sé que tienes razón. Todo el mundo tiene razón cuando me dice que tengo que denunciar a Manuel, pero esa es una decisión que solo puedo tomar yo. De nada sirve que tengamos este tipo de conversación por teléfono. Mira, me cambio y voy para allá. A ver si te ayuda a decidirte de una buena vez. Adiós. ¿Con quién estabas hablando, mamá? Estaba hablando con Celeste, tratando de que entre en razón para ver si toma la mejor decisión de toda su vida. ¿Pasó algo? Sí, otra vez Manuel intentó matar a mi comadre. Pero esta vez va a pagar por sus actos. Ay, Dios mío, ¿y ella está bien? ¿Está en el hospital? Sí, está bien. Está en su casa. Está nerviosa y aturdida. Pero gracias a Dios, un vecino impidió que pasara una tragedia. Si no, Manuel la hubiera estrangulado. ¿Ya él no lo lincharon? No, desafortunadamente no. Porque es lo que merece. Ay, menos mal, Sol pudo llamar a la policía y llegaron de inmediato a llevárselo. ¿Te preparo algo para comer? No, gracias, no tengo hambre. A ver, Teresa Cristina,
déjame entender algo, ¿sí? Me dijiste que estabas durmiendo cuando de repente un mosquito empezó a zumbarte en el oído y te despertaste. Sí, así fue. ¿Por qué? Bien. En ese momento decidiste bajar para buscar un vaso con agua. Sí, así es. Y estabas durmiendo así. Así como... ¿Así? Con vestido y con tacones. Esta vez no permito que te eches para atrás, Celeste. Aunque sea a la fuerza. Hago que encuentres el valor necesario para enterrar a ese desgraciado en la cárcel de una buena vez por todas. Mamá, toma. Gracias. Ya va a venir Griselda para acá. Menos mal. No sé si debería de llamarle a la patrona de tu papá para decirle que... pues que Manuel no se va a poder presentar hoy. Mamá, ¿en serio? Después de todo lo que pasó, ¿tú te preocupas en llamar a esa bruja? ¿Estás bromeando? No, mi amor, no estoy bromeando. Te estoy preguntando si dormiste así toda la noche. Yo duermo como se me da la gana. Lo sé muy bien, mi amor. Con un camisón diferente cada noche, pero en 20 años jamás te vi dormir con vestido y con tacones. Ay, mira, Reinaldo, no me vengas ahora con historias raras. A ver, quiero entender qué es lo que está pasando. Te he tratado de llamar a tu celular durante toda la noche y tenías tu teléfono apagado, cosa rarísima en ti. Luego llego a la casa y no encuentro absolutamente a nadie, como por ejemplo, ¿dónde está Patricia? Patricia, ¿Dónde no- están nuestros empleados? ¿Rosario? ¿Elsa? ¿Manuel? ¿Dónde están todos? ¿Qué está pasando, Teresa Cristina? ¿Ya puedo hablar? Señor, buenos días, señora. Buenos días, señor. Mire, una disculpa por llegar un poco tarde, pero es que 2 días de descalzo al mes no me alcanzan. Una dispensa, ¿eh? Permiso. Adelante, Elsa. Bueno, me estabas diciendo que... ¿Cómo ves? Elsa tuvo su día libre, Ro tuvo su noche de descanso y Manuel aún no ha llegado. Y en cuanto a Patricia, ella y yo discutimos muy fuerte porque la encontré con Antonio. ¿Qué fue lo que pasó? Salió de la casa anoche y no ha regresado hasta ahora. A ver, Teresa Cristina. Y por eso, Reinaldo, solo por eso, por causa de nuestra hija, que hasta se atrevió a llamarme loca, es por eso es que estoy así tan perturbada. ¿Teresa Cristina? Oh, Teresa Cristina. ¿Estás bien? A ver, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No pasó nada, nada. ¿Estás viendo mosquitos de nuevo por aquí? ¿Aquí? Claro que no. Yo nada más estaba revisando, nada más. Sí, claro. ¿Quién? El basurero, señora. El hombre que sacó la basura de su casa. El que limpió el jamón. Fernando. No me digas que algo salió mal. No. Justamente llamaba para decirle que todo salió muy bien. Así que relájese, disfrute y aproveche para tomarse un bello y delicioso baño en el jacuzzi. Sí, claro. Es exactamente lo que voy a hacer, Marcela querida. Y gracias por haberme llamado. Un beso. La otra se apenas acaba de bajar de un avión, quién sabe dónde, y ya llamó para perturbarme. Sí, Marcela, ya escuché. Mira lo que yo... Sí, Reinaldo. Terminemos nuestra conversación. A causa de la discusión con Patricia, apagué mi celular y descolgué el teléfono de la casa. Tuve insomnio toda la noche, justo así, como me estás viendo ahora, con vestido y tacones. Ay, lo único que no quería era pelearme con mi hija, la cual salió de aquí y me dejó así, en este estado sin juicio. Ahora ya, ¿estás satisfecho? Ay, que Diosito me perdone, pero un hombre que golpea a una mujer merece morir. Yo opino lo mismo.
Pero para serte honesto, no soy nadie para opinar. No me digas que Bárbara y tú estuvieron... Nunca le puse un dedo encima. Más te vale, porque si no iba a comenzar a pensar que ella tuvo razón en marcharse como lo hizo. No, y ese es el problema. A partir de que me hizo lo que me hizo a mí y a Kikito, es que no te imaginas la cantidad de veces que me imaginé cogiéndolo a él. Quique, escúchame bien. Si me llego a enterar que uno de mis hermanos es capaz de algo así, no, es que no me quiero ni imaginar. Nunca podría levantarle la mano a mi exmujer. Qué bueno. Aunque se lo merezca. Y me muera de ganas. Ay. Max. Máximo. ¿Qué? No me digas que vas a seguir con esa locura de seguir peleando. Te dije que iba a hacerlo, ¿no? Por el amor de Dios, Max. Piensa bien lo que estás haciendo. Es una locura. Dios no tiene nada que ver con esto, Bárbara, ni tú tampoco. El problema soy yo, no, es mi corazón. Yo soy el que decide. Ay, cómo eres de necio, ¿no? Necio y fuerte. Voy a ir a esa pelea y voy a darlo todo, ¿ok? Max, escúchame, por favor. No, escúchame tú, Bárbara. Voy a pelear de nuevo con Jorge Muralla. ¿Ah? Y voy a triunfar, ¿ok? No, si yo lo puedo evitar. Bárbara, no hay nada que puedas hacer. ¿De acuerdo? Voy a ganarme ese dinero y los dos vamos a comenzar una vida como nos merecemos de nuevo, ¿ok? Ay, bueno, Kikito, dale. Chócala. Así que necesitas saber cuándo voy a resolver nuestro problema de dinero. Así es. Me urge resolver este asunto. Te urge. Mira, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para tus ironías. ¿Me podrías decir ya de una buena vez cómo vamos a quedar? No tienes por qué estresarte, Bárbara, porque ahora mismo te voy a decir. Vamos a resolver el problema del dinero cuando a mí se me dé la gana. ¿Está claro? Ay, qué bello está. Bueno, soy la mamá de José Enrique Salinas, Kikito. Sí, así es, su mamá. Estuve mucho tiempo fuera del país y acabo de regresar. Una preguntita. Si yo paso por la escuela, ¿me dejarían ver a mi hijo?